Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy nos reuniremos para poder educarnos más sobre la economía de Colombia y cómo ésta se ha ido desarrollando durante los últimos años. Además de poder dar homenaje a nuestro Señor y Creador, haciéndole partícipe de nuestra pequeña exposición y poder así darle cierta homenaje. Antes de comenzar a desarrollar esta exposición, quisiera dar gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad de adquirir estos valiosos conocimientos y dedicar un momento al agradecimiento, por lo que por favor, unos segundos de silencio. Ok, bueno, ahora sí podemos comenzar. Los tiempos que se han tomado a analizar es desde el 2015 hasta el 2021, pero los datos del 21 todavía no están disponibles, así que será solamente hasta el 2020. Podemos contemplar que durante ese tiempo nuestro Señor nos bendijo con periodos estables y de crecimiento, por lo que mientras la economía de Colombia crecía, los ingresos del Estado también lo hacían, por lo que la ejecución del presupuesto nacional no significó ningún problema. Pero tiempos de prueba se avecinaron entre el año 2020 para adelante, donde por factores como la pandemia que nos probó nuestra fe, esta relación cambia. Como sabemos, Dios sabe lo que hace. Podemos observar cómo en este año el ingreso del país es bastante alto, a pesar de que el PIB sufrió una contracción. Ahí se puede observar claramente en el gráfico. Bueno, antes de continuar, debo aclarar que dentro de los ingresos corrientes están los impuestos, tributación, IVA, etc. Y en los recursos de crédito se encuentra la deuda externa del sector público y privado. Entonces, me permite un momento. Después de esta aclaración, podemos proceder. Como podemos observar en el gráfico del 2019 y el 2020, son los años en el cual los ingresos corrientes y los recursos de crédito aumentaron significativamente. Con respecto al ingreso corriente, esto se debe a la Ley de Financiamiento aprobada en 2018, que consta de recaudar más recursos por medio de impuestos y nuevas reformas, además de tratar de subsanar la evasión de impuestos. Eso podemos ver por un lado. Por el otro, en estos años también se incrementó la deuda externa, por lo que a pesar del decrecimiento del PIB, los ingresos se conservaron altos en relación. Muchas gracias, hermana Camila, por la palabra. Pero primero, por favor, a todos nuestros espectadores les pido guardar silencio. No olviden que estamos en la casa del Señor y Él todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. Ahora hablaremos de un tema muy importante, los principales gastos del gobierno. Al igual que en la pasada presentación, el mismo periodo se evaluará 2015 al 2021. Podemos ver que el gasto público ha mantenido una tendencia a mantenerse en el 31% de su Producto Interno Bruto, y podemos ver que nuestro hermano gobierno ha invertido más en la salud. También podemos ver que el porcentaje de defensa en los años 2016 y 2017 se ha elevado. Dios no aprueba la guerra. Esperemos que esto sea por motivos no violentos. Por otra parte, podemos evaluar lo siguiente, por favor. Podemos evaluar que el 2020 la inversión en salud ha sido mucho mayor que otros años. Esto se debe a la gran maldición que nos ha enviado nuestro Creador, la pandemia. Esta pandemia que ha puesto a todos en prueba nuestra fe y ha puesto a todos nuestras creencias en prueba. Siguiente, por favor. Ahora haremos un análisis más profundo del gasto público. Tocaremos 3 puntos muy importantes. El primer punto se trata de los errores que ha podido cometer el gobierno colombiano. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar si nuestro Dios nos ha enseñado a perdonar? Nuestras hermanas empresas han sufrido mucho por la pandemia, han caído en crisis, han dejado de tener el dinero necesario para poder pagar sus cuentas, para poder pagar sueldos.
y muchos hermanos nuestros han quedado sin trabajo. Es por eso que se esperaba que el Fondo de Mitigación, la FOME, subsidie estas nóminas. Sin embargo, por alguna razón, asumimos que ciertas voces, ciertos aspectos negativos en sus vidas, hicieron que no acepten subsidiar a estas empresas y las dejen morir sin piedad alguna. ¿Y qué hacemos? ¿Los perdonamos? No. Lamentablemente, estas acciones hicieron que la economía colombiana no pueda alcanzar el reino de los cielos. Un segundo punto muy importante es el reflejo del egoísmo del gobierno colombiano, o tal vez unos malos asesores, no sabemos, o tal vez estos asesores no conocen la palabra de Dios. Al julio de 2021 solo se habría usado el 29% de los recursos destinados para esta emergencia. ¿Qué pasa con el 71% restante? ¿Dónde está? ¿Por qué la gente está muriendo de hambre? ¿Por qué las empresas se están quebrando y por qué se están quedando sin trabajo? 4 de cada 5 empleos han sido eliminados. Sin embargo, esperemos que Dios los perdone en el reino de los cielos. Ahora hablemos del hueco fiscal que se está generando. El hueco fiscal que ha sido generado en la gestión 2020, donde se han otorgado ciertos beneficios tributarios que pueden estar pintados como algo bueno para las empresas. Sin embargo, recordemos que una reducción de impuestos en el presente es un aumento de impuestos en el futuro, pero lamentablemente esto no se ha hecho. El gobierno no ha sustituido esta reducción de impuestos, por tanto ha tenido menor ingreso para la gestión 2020-2021. ¿Y por qué? Por errores que ellos han cometido. ¿Y esto qué causa? Genera que el gobierno no pueda gastar como debería. Por ejemplo, no rescata a las empresas, por ejemplo, no invierte en salud como debería, no toma políticas expansivas que le permitan hacer un mayor gasto y a futuro recuperar su Producto Interno Bruto. Pero bueno, como decimos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Hermana Sofía, por favor, queremos escuchar tu palabra. Gracias, hermana Camila, por cederme la palabra. Ahora continuamos esta misa con el déficit fiscal. El déficit se financia con la emisión de la deuda, por lo cual esta representa una acumulación de déficits pasados. En 2020, Dios nos puso a prueba con una crisis sanitaria, por lo cual el gobierno tuvo que financiarse. Por otro lado, por el lado privado, las familias se vieron en la necesidad de desahorrar debido a sus menores ingresos y gastos constantes. Gracias a Dios, los bancos otorgaron mayores créditos debido a estas dificultades, lo cual ocasionó que el déficit sea mucho mayor a lo esperado. Sin embargo, en 2021, Dios nos benefició con un déficit mucho menor al esperado. Este reactivó la actividad económica y el gasto se mantuvo constante. La deuda externa, Colombia se sometió a varios endeudamientos y gracias al Señor todos estos fueron pagaderos, por lo que el país no representa una amenaza para los países prestamistas. A lo largo de los años, tanto la deuda pública como las empresas tuvieron que recurrir a préstamos, por lo cual hay una tendencia ascendente en estos gráficos. Los daños que más impacto tuvieron fueron el 2015 y el 2020, los cuales los analizaremos a continuación. En 2015 se sufrió una inflación debido al aumento de precios a los productos agrícolas, que se debió al fenómeno del Niño. Dios nos puso a prueba calentando más de lo normal las aguas del Pacífico y dañando las cosechas, por lo cual este fenómeno mencionado afectó en 91% a la deuda. En 2020, la pandemia afectó a varias economías y la economía colombiana no fue la excepción. Esta tuvo que endeudarse para poder financiar los gastos de programas de apoyo contra el COVID. La deuda se dividió en sectores de la deuda pública, de la deuda privada. No solo incrementó la deuda pública, sino también la deuda privada. Aquí lo analizamos más a detalle. La deuda privada
se divide en sector bancario y sector no bancario. En el sector bancario tenemos los préstamos, los bonos y los depósitos. Mientras que en el sector no bancario también tenemos préstamos, créditos y bonos. Por otro lado, en el sector público tenemos la mayor parte de los préstamos fueron por parte del gobierno central, luego le siguen las entidades nacionales y terminamos con un 10% de obligaciones con otros deudores. Como conclusión, al finalizar esta misa, concluimos que tanto el ingreso como el gasto y la deuda externa se relacionan de una manera positiva con el crecimiento del PIB, a menos que existan situaciones en las que el Señor vea por conveniente que cambie esta naturaleza de relación. Como podemos ver en la gráfica, si el PIB sube, tanto el ingreso, el gasto como la deuda también incrementan, exceptuando el año 2020, cuando el Señor nos puso a prueba con la pandemia y esto desestabilizó la economía. Sin más, después de haber escuchado todas las verdades de la economía creadora de vida, creadora de oferta y demanda y equilibradora de mercados, hermanas y hermanos, podemos ir en paz.